Le doy la bienvenida a mis compañeros de trabajo. Carlitos, ¿cómo se encuentra? Don Juan, saludo cordial a toda nuestra querida audiencia. Uriel, también los saludamos a esta hora de la tarde. Y pues sí, señor, estamos todos los días aprendiendo en contexto de este tema tan interesante como es la historia de la iglesia cristiana. Así que disponga su corazón, vamos a tener tiempo para aprender y seguir desarrollando este tema. Uriel, muy buenas, ¿cómo se encuentra? Doctor Juan, muy bien, gracias a Dios. Carlitos, qué bueno estar otra vez aquí reunidos. Y ya hoy, si Dios lo permite, estaremos terminando ya el primer periodo, ¿no? Que es la iglesia apostólica. Así, vamos a tratar de hacerlo porque el tema es bastante extenso. Y déjenme, compañeros, decirles a nuestros radioescuchas que ya vamos casi para el año. Sí, señor. En que hemos iniciado este programa en donde nosotros mismos hemos sido edificados y por los amigos que nos han reportado sintonía y nos han hablado personalmente, pues ha gustado el programa y esto es lo que nosotros queremos llevarles a ustedes, no solamente la historia bíblica o la historia del cristianismo, sino contextualizarlo con la historia secular. Por eso es que siempre al iniciar cada periodo hacemos referencia a quiénes eran los que gobernaban, bajo qué imperio y bajo qué emperadores o líderes se realizaba toda esta política y toda esta nueva visión imperial en esa época del primer siglo. Por eso en el programa pasado estuvimos haciendo la introducción de lo que es el subperiodo de la era sombría, que es el último subperiodo del periodo apostólico, y estábamos precisando quiénes eran los emperadores de esa época. Por eso en el siglo primero, año 68, que es donde se termina el periodo gentil, inicia un nuevo subperiodo, pero en esta vez ya estaban otros emperadores con otras visiones distintas, inclusive con otras dinastías. ¿Cierto, mi hermano Uriel? Sí, señor. Doctor, si nos recuerda, porque se acabó la dinastía de los Claudios, ¿no? Terminó en ese periodo y comienza la dinastía de los Flavios. Sí, sí, señor. Y los primeros, el primer Flavio, sí, señor, fue precisamente el señor Vespasiano. Vespasiano. Que le tocó una época bastante complicada, manejar el imperio por las finanzas que había dejado especialmente el último emperador, que fue Nerón. Sí, señor. Entonces él prácticamente se dedicó fue a ver cómo podía restaurar el imperio con las finanzas, porque para el imperio era de suma importancia tener claridad sobre los impuestos, tener claridad cuáles eran las naciones o los pueblos que contribuían con los impuestos, y esta fue una de las obras que hizo Vespasiano. Y aclarémosle, digamos, a todos nuestros radioescuchas que Vespasiano no fue tan malo. No, fue tolerante, sí, señor, tolerante con los cristianos, pero sí les ponía unas normas fijas, cuáles eran precisamente de que si no se involucraban, no se levantaban en rebelión, cumplían con sus impuestos, cumplían con todas las normas del imperio, no iban a tener problema. Y prácticamente dentro de estos periodos de Vespasiano, que fue del 69 al 81, siglo I, pues prácticamente todo fue en normal, ¿no? Vespasiano era general, ¿no? Sí, era uno de los grandes generales de la época, que tan gran general fue que prácticamente acabó con 3 emperadores que fueron muy débiles y que gobernaron por un breve tiempo, y que él, con el último, que era el señor Vitelio, pues prácticamente lo venció. Y Vespasiano era un gran general que tenía claridad, que tenía que contribuir para su pueblo llevándole muy buenos alimentos, porque estaban sufriendo hambre en esa época. Y como él era el general de Galilea y de Egipto, y en Galilea y Egipto había mucha abundancia en granos y en frutas, pues este hombre llevó a Roma todos estos presentes, el cual fue uno de los factores para que el Senado lo nombrara como emperador. Porque cuando él va para allá, para Palestina, con su ejército, lo llaman para que sea como el emperador, y él deja ahí encargado a su hijo Tito, ¿no?
Y es ahí, Tito, donde bueno, sucede todo lo que vamos a contarles a continuación también aquí en este subperiodo. Sí, como es conocido, y eso todavía ocurre hoy, siempre el gran líder, pues a su hijo lo forma sí, para que siga su misma profesión. Yo eso lo vemos acá en nuestros gobiernos, en donde hay una secuencia que llaman los delfines. Que llaman los delfines. Entonces mire cómo el general Tito, que era un joven cuando su padre estaba en Galilea y él quería irse a Egipto, dejó a su hijo Tito, y este Tito era un gran general también, el cual prácticamente fue el que entró a Jerusalén y, tomémoslo así, por las Sagradas Escrituras y la palabra de Cristo, se cumplió lo que el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Y eso lo hizo Tito. Sí, señor. Bueno, pues qué interesante, ¿no? Ver todo lo que hacía Vespasiano, el general principal romano. Su hijo Tito y contables millares de judíos fueron muertos y otros muchos millares fueron esclavizados. Además que también en ese tiempo el Coliseo de Roma fue construido mediante el trabajo forzado de los judíos cautivos, multitudes de los cuales fueron obligados al trabajo hasta morir. Pues así sucesivamente recorremos la historia de lo que se está presentando, pero algo curioso era que de ahí en adelante los judíos y los cristianos fueron separados. Sí, señor. Eran los grupos ya formados, ¿no? Ya formados. Sí, compañero. Y recordamos que precisamente dentro de este periodo se dieron dos hechos bastante trascendentes en el sentido de cómo el pueblo judío prácticamente iba disminuyendo en su poder, porque recordemos que en el año 66 fue prácticamente diezmado este grupo de rebeldes o de judíos que querían la libertad para su tierra, Jerusalén, y para Judea, pero desafortunadamente fueron vencidos en Masada, y allí prácticamente se acabó con este grupo que era firme y que eran los señores celotes. Doctor, y es que ellos tenían pues todas las de perder. Primero que todo era un pueblo, eran muy poquitos. Primero que todo, pues una región muy de las más pequeñas de las provincias que habían en Roma. Y ellos, la poquita gente que había, tampoco, súmele a esto, que no estaban entrenados para la guerra. Comparado con un ejército de casi 500,000 de soldados romanos que estaban bien preparados para acabar. Entonces ellos tenían todas las de perder. Tenían las de perder. Imagínense un ejército de 25,000 soldados, como dice Uriel, bien ataviados con su armadura romana, y pues unos soldados o rebeldes judíos que no pasaban el millar. Pues eso no era nada comparable, y por eso prácticamente los acabaron. Ahí el pueblo quedó muy diezmado, el pueblo judío, y desafortunadamente, como Tito y anteriormente Vespasiano estaban prácticamente gobernando toda la Galilea, de tal manera que del 66 al 70, que fueron 4 años solamente de diferencia, el general Tito acabó con toda la Jerusalén, empezando por que el templo lo derribaron, sus grandes edificios de gobierno y las murallas. Y cogieron a toda la gente apresada, lo que ahorita decía Carlos, que prácticamente quedaron terminados, y en ese momento los que más fueron perseguidos fueron los judíos. Los cristianos, recordemos que la sede del cristianismo, llamémoslo así, no era Jerusalén, sino era Cesarea. Sí. Entonces, en Cesarea estaban allí los líderes cristianos y no estaban en Jerusalén. Lo que sí podemos tener en cuenta es que con la toma de Jerusalén, allí prácticamente murió toda la casta sacerdotal, empezando por sus dos líderes, que era Anás y Caifás. Doctor y Carlitos, también para anotar que después de 13 siglos es ahí donde se esparce o se pierde, fue destruida pues la nación de Israel. Es ahí prácticamente la diáspora. Sí, señor, y es hasta la restauración que se produjo el 15 de mayo de 1948. Casi 2000 años. El pueblo judío duró regado, llamémoslo así, por todo el territorio
del mundo. Por eso de ahí ese dicho que se llama que como judío errante, ¿no? Porque ellos salieron desde el año 70 y solo después la ONU, y si no estoy mal con el gran líder Ben Gurión, fue que en el año 48, con la intervención de la ONU, nuevamente entregaron parte del territorio de Palestina al pueblo judío, y de ahí lo que estamos ahorita viviendo, cumpliendo los 70 años, en donde ya Norteamérica dice vamos allá a colocar nuestra sede. Y se dicen algunos estudiosos, no es tan verificable históricamente, pero se dice que ya hay una institución que se está recaudando o que está recaudando dineros para la construcción del tercer templo. Sí, señor. Entonces estábamos hablando anteriormente del emperador Vespasiano. Y su hijito Tito. Y su hijo Tito, que fueron emperadores. Tito, entre otras cosas, fue un buen emperador. Digamos que él no se preocupó tanto por perseguir al pueblo judío. Primero porque es que ya no estaban muy en poquitos, Jerusalén. Como que no habían muy poquitos, y los poquitos que quedaron los pusieron a trabajar en el campo, en los caminos y en los acueductos, los esclavizaron. Y fueron los que hicieron el templo, ¿no? Fueron los que hicieron el Coliseo Romano. El Coliseo Romano. Fueron los judíos prisioneros, precisamente. Fueron los judíos prisioneros. Pero ya posteriormente, es decir, en el año 81, al año 96, ya después de la toma de Jerusalén, de la destrucción de Jerusalén y de la organización por parte de emperadores anteriores como fue Vespasiano y su hijo Tito, pues viene ya una organización en el mismo imperio y viene ya a dominar o a imperar el señor Domiciano, hijo de Tito, y además perteneciente a lo que ellos llamaban la dinastía de los Flavios. Sí, señor. Dice la crónica que este emperador fue prácticamente bueno, digamos benigno con los cristianos. La única condición él les daba a esta iglesia, la iglesia cristiana, era simplemente que cumplieran con los impuestos y que no fueran a ser rebeldes con el imperio y que quedaran prácticamente en unas muy buenas relaciones con el imperio. En esa época empieza a surgir un gran líder llamado Eusebio de Cesarea. Y mire que es coherente, sí, porque en Cesarea era donde estaba la sede del cristianismo. Allí estuvo Pablo, Pedro, Bernabé en sus últimos días, y quedaba el único que quedaba por ahí era Don Juan. El apóstol Juan. Y surge este nuevo líder, Eusebio de Cesarea, que posteriormente es también martirizado, pero que él prácticamente queda, digamos, como uno de los grandes líderes de la iglesia, porque sabemos que Juan era un hombre más bien contemplativo, que se dedicaba tal vez a estudiar en bloque y en unidad las Sagradas Escrituras, pero no era el hombre que tenía esa garra, llamémoslo así, para liderar como lo hizo Pablo. No tenía ese carácter fuerte, ¿no? De pronto era un poquito más calmadito, siendo anteriormente el hijo del trueno, un hombre, pero conoció al Señor y como que él bajó un poquito. Sí. Y vamos a hacer un espacio para hablar de Juan porque es muy importante, pero queríamos resaltar que en esa época, ya que viene el señor Domiciano, que es desde el 81 al 96, entonces aparece el señor Eusebio de Cesarea, allí está el apóstol Juan, pero allí también se presenta, en esa época, se presenta un conflicto tremendo ya con Juan. Y entonces a Juan prácticamente empieza la persecución con él. Sí, señor. Y Eusebio de Cesarea es martirizado y Juan es desterrado. A Patmos. Es ahí donde van. Y entonces mire qué importante ver lo que pasaba en esos años del 80, llamémoslo así, hasta el 90 o 96, que es cuando se da un hecho de suma importancia para completar, llamémoslo así,
todo lo que hoy llamamos el canon de las Sagradas Escrituras. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Porque miremos que, recordemos por allá, Pablo en Roma escribió como sus últimos libros, Sí. Tesalonicenses, Tito, Timoteo, pero ya eso fue en el año 65, 66. Pero ya 20 años después se da ese movimiento de persecución por parte de Domiciano al cristianismo, y Juan es desterrado, o el apóstol Juan es desterrado a la isla de Patmos. Sí, señor. Pero allí Juan se dice que en Éfeso, donde él estaba, que se cree que era uno de los líderes de la iglesia, Sí, señor. escribió prácticamente su gran obra que es el Evangelio de Juan. De Juan. Y este Evangelio de Juan tiene una trascendencia universal, porque si bien es cierto, los anteriores evangelistas escribieron como para un determinado pueblo, como para una determinada cultura, como para un determinado procedimiento de conocer las Sagradas Escrituras al pueblo. Por ejemplo, Mateo al pueblo judío, Sí. por ejemplo, Lucas al pueblo griego y Marcos al pueblo romano. Juan escribió este evangelio prácticamente para la universalidad, y por eso es que él empieza en su primer versículo hablando prácticamente de Cristo. Entonces él es donde dice: el verbo existía, el verbo estaba con Dios, el verbo es Cristo, y es el que está entre nosotros. Entonces ese evangelio lo escribió poco más o menos del año 80 en adelante en la ciudad de Éfeso. Sí, señor. Pero allí escribieron otros libros también. Sí, claro, está como el libro de Judas, el Apocalipsis, también Hebreos, también. La segunda carta del apóstol Pedro también fue escrita en ese También. periodo. Sí. Entonces más o menos son eso, mire, Hebreos, la segunda de Pedro, las epístolas y el evangelio de Juan, y por supuesto también el libro de Apocalipsis. Judas. Y la carta de Judas, sí señor. Entonces esos son como los escritos durante este periodo de la edad sombría que estamos teniendo aquí. Del periodo sombrío. Sí, señor. Pero allí también Juan escribe 3 grandes cartas. Sí, señor. Que son, es decir, se le conoce como las cartas universales, ¿cierto? Esas primera y segunda y tercera de Juan fueron también escritas en esa misma época. Sí, señor. Entonces, después, Sí, con las epístolas. con las epístolas, después Juan, prácticamente que es desterrado, ya habíamos hablado por Domiciano, Sí. lo llevan a la isla de Patmos. Pero él no muere en Patmos, él vuelve a Éfeso, y es donde la historia nos dice que él muere, es ahí, ¿no? Exacto. Pero ¿cuál fue, ya por providencia divina, cuál fue esa obra maestra que Dios le dio a Juan, él estando preso en Patmos? El Apocalipsis. Tremendo. Ya el fin de... El libro de las todas revelaciones. El libro de... Sí, y mire que es importante analizar que durante el tiempo que Juan estuvo allá en esta isla, es una isla prácticamente donde solamente hay roca. Rocosa, sí, señor. Y era una isla que se tenía en esa época para la reclusión de los presos, como acá en Colombia en alguna época fue la Gorgona, ¿no? Era un sitio de reclusión, y se cree que Juan estuvo allí prácticamente preso, y se cree que allí él fue también trabajador en esas canteras, produciendo piedra para construir los grandes acueductos y las grandes obras del Imperio Romano. Y allí se dice es donde tuvo esa revelación de este libro profético que, como bien lo decía Carlos, se ha cumplido ya algunas revelaciones, que se irán a cumplir muy pronto otras, que de pronto tendríamos el privilegio de conocerlas, pero que también hay algunas que no iremos a conocer. Esta última etapa de la vida del apóstol Juan es muy importante, porque prácticamente hasta acá, hasta esta época, el año 90, es donde está toda la escritura revelada por Dios
en hombres como Juan, en hombres como Pablo, en hombres como Pedro, que prácticamente dejaron toda la palabra escrita, que es la que hoy conocemos que está en el Nuevo Testamento. O sea que esa es la palabra, el canon de lo que nosotros estamos utilizando en este momento. Fue inspirado por Dios. Esos son los libros que son aprobados y que efectivamente Dios inspiró a estos hombres para que escribieran de una u otra forma en otros periodos, en diferentes épocas, pero que estos libros son, porque muchas veces a veces nos confrontan y nos dicen que es que, pero ¿quién comprueba que fue Dios el que los guió a ellos a escribirlo? Pues es que ellos mismos lo plasmaron y fue por revelación, no fue por un invento, fue por una historia, sería un libro más. Y es muy importante lo que anota Carlos. Posteriormente, en el periodo de la persecución, vamos a hablar sobre lo que fue el inicio de la formación del canon. Sí, señor. Pero quería, aquí para cerrar este segmento, resaltar, Juan tuvo una importancia dentro del ministerio de Jesús, porque no solamente fue el más allegado, como dice la palabra escritura, el discípulo amado, sino también el discípulo que, de acuerdo a su genealogía, prácticamente era familiar del Señor. Vamos a ubicarnos ya dentro de lo que fue prácticamente la enseñanza de esa época. Entonces, Urielito, adelante con en este periodo de lo que enseñaban. Sí, doctor, porque es que es importante, ya estamos terminando este periodo, pero es bueno preguntarnos, ¿pero qué pasaba con los cristianos? ¿Cómo era que ellos seguían su vida cristiana? Y es interesante notar que el estado del cristianismo a fines del primer siglo, o sea, alrededor de 70 años después de la ascensión de Cristo, para esta fecha habían familias, pero lo interesante es que habían permanecido por espacio de 3 generaciones, habían sido seguidores de Cristo, o sea, el papá, el hijo y el nieto, 3 generaciones que habían conocido el evangelio, habían recibido el evangelio, y eso había hecho que se expandiera mucho más el evangelio a comienzos del segundo siglo, que es cuando ya comienza ahí. Y se ven unas cosas bien interesantes, y es que yo creo que el doctor sabe de quién se trata, el señor Plinio. Sí, carta, Plinio el joven. La famosa carta de Plinio. Sí. Porque es que él le envía una carta al emperador, eso fue en el año más o menos 112, pero diciendo... Al emperador Trajano. Trajano era ya en esa época, ¿no? Sí, señor. Pero él les declara y les dice cómo está sucediendo, cómo van las cosas en la provincia de Asia y todo lo que tiene que ver con este sector tan grande. Y dice que, por ejemplo, los templos de los dioses estaban abandonados. Ya estaban casi abandonados, y los cristianos eran en todas partes una multitud, se estaba creciendo la cantidad de cristianos a tal punto de que los miembros, y eso era lo que hacía la diferencia con otras religiones, que los esclavos eran tratados por igual. Era igual tratado que el noble. Que los nobles, sí señor. ¿Cierto? Sí. Y un esclavo podía ser obispo, mientras que su amo era un miembro regular. Así de sencillo. Sí. Entonces mire todo lo que como estaba impactando la iglesia en aquel tiempo, que de esta edad que estamos tratando. Y pues hay doctrinas que luego comenzaron a exponerse ahí que eran falsas, pero todas se basaban en Romanos, en la carta del apóstol Pablo, y todas las enseñanzas de los apóstoles. Lo importante que en el primer siglo las doctrinas expuestas por el apóstol Pablo en la epístola de los Romanos fueron aceptadas por toda la iglesia como reglas de fe. Es correcto. Ahí es donde empezó. Y las enseñanzas de San Pedro y San Juan en sus epístolas demuestran un acuerdo completo con los conceptos de Pablo. Sí. No había nada por ahí donde nos damos cuenta que el canon y todo es inspirado por Dios, porque no habían desavenencias, no habían como desacuerdos, y todo era tan coherente de tanta gente por 1500 años, y ahí terminó el canon con el ¿Sabe que Juan? Lo más curioso es que ahí es donde empezaron como a formarse también como unas sectas? Sí, señor. Mire la importancia que fue después del año 70 de la destrucción de Roma, la autonomía que el movimiento cristiano de la época, que quedó en Cesarea, que llegó posteriormente a Jerusalén, empezaron de una parte lo que estaban indicando Uriel y Carlos, que era el tener un fundamento para predicar la palabra, que era precisamente las cartas que había dejado Pablo.
Sí, que señor. había dejado, las que ya estaban escritas. A pesar de haber esa unidad dentro de todo el cristianismo de la época, sin embargo empezaron a gestarse ciertas sectas como los ebionitas. Ah, sí, señor. Entonces ahí se empezaba ya a gestar una secta en la que no estaba muy de acuerdo precisamente con toda el liderazgo cristiano. Pero de suma importancia recalcar en este periodo es que como ya tenían parte del Nuevo Testamento, porque solamente hacían falta algunas cartas, Sí. tenían los 3 evangelios, tenían las cartas de Pablo, hacía falta el evangelio de Juan, Ujú. porque no había llegado todavía a las manos de ellos, pero ellos se fundamentaron tanto en esas cartas que ya existían en los evangelios, que también ya existían los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, pero ellos ya empezaron a cimentar dentro de su comunidad uno de los sacramentos que dentro de la iglesia protestante tiene, y es precisamente sobre el bautismo. El bautismo, sí señor, porque para el requisito, digámoslo así, o el rito de iniciación en la iglesia, precisamente era ese, el bautismo, Pero por inmersión. por inmersión. Por inmersión. Ujú. Por inmersión, que posteriormente se fue dando a raíz precisamente de algunas sectas, se fue dando el bautismo por aspersión. Aspersión, sí Por señor. aspersión. Pero eso fue hasta, doctor, hasta después del año 120. Sí, Después señor, de ya Cristo. fue en el periodo. O sea, no de la podemos persecución. basar doctrinas en eso, porque eso ya es salido de todo Ya contexto estaba, bíblico. ya en esa época no estaba Juan, existían algunos alumnos o discípulos de los apóstoles, Sí, señor. pero ya a raíz de eso, yo también lo vamos a abordar con el surgimiento de las sectas, pero en fin, la unidad del cristianismo estaba monolítico, había mucho trabajo en unidad, y precisamente el bautismo se realizaba porque era el primer acto Sí, señor. que todo creyente, fuera judío o fuera gentil, tenía que ser bautizado precisamente para arrepentimiento. O sea que en conclusión entonces el bautismo por inmersión, ¿no? Sí, señor. Pero después empezó a aparecer el bautismo por aspersión. Por aspersión, Que fue sí, cuando señor. empezaron a tomar ahí sus desvíos. Ahora otra cosa, San Juan, ya que nosotros estamos aquí y hemos ido mirando diferentes libros o las cartas, las epístolas y todo esto. Nosotros como tenemos el canon, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Sí. Y tenemos un orden de Mateo, Marcos, Lucas, señor. Juan y así sucesivamente. Ese orden no quiere decir que en ese orden fue que se escribieron, ¿no? Ah, no. Sí, señor. Qué buena aclaración. Claro. Porque a veces uno tiene esa tendencia, no. ¿No cree que, digamos, por ejemplo... Que el primero fue Génesis, Mateo. O que Génesis fue Sí. el primer libro escrito, ¿no? O sea, No. Ahí en esa parte de la cronología, mire que sería muy bueno algún día hacer un programa por qué razón Jerónimo sí. organizó esos libros y no tuvo en cuenta la cronología. Pero es un tema importante. Miren, aquí hay una cosa muy importante que se empezó a dar en esa época. Es que miren, antes de la caída de Jerusalén en el año 70, pues no había ninguna duda, llamémoslo así, de que el lugar o el día del Señor era el sábado. Ujú, Porque porque la iglesia nació de los Nació del judíos. pueblo judío, pero tiene un giro totalmente distinto a partir del año 70. Sí, señor. Y es que ya como toda la iglesia prácticamente estaba formada era por gentiles. Claro. Entonces ya habían algunas tendencias precisamente de que el día del Señor no fuera el sábado porque eso era para los judíos, sino que el día del Señor debería ser el domingo porque fue el día de la resurrección. La El resurrección. día del Señor es nombrados es en el Apocalipsis. Ahí Sí. es donde dice, encontramos antes del fin del ministerio de San Pablo a las iglesias que se reúnen el primer día de la semana, y en Apocalipsis ese día es llamado el día del Señor. ¿Sí? O sea que cuando dice que Pablo se encontraba el día del Señor en Patmos, tal, es porque era un domingo. Era un domingo. sí, No, señor. porque la otra parte que se entiende como el día del Señor es cuando viene el castigo de Dios sobre la humanidad, que también es llamado, que es un periodo de tiempo, que Exactamente. también es llamado como el día del Señor. Y yo creo que ya, digamos, para cerrar toda esta temática de
de ese último periodo apostólico, está precisamente es el de la Santa Cena, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Que prácticamente fue instituida o tomada del origen o de la costumbre de los judíos, que era la Pascua. De la Pascua judía. Que era donde se compartía. Fíjense que todo pan. tiene sus raíces de los judíos. Todo tiene sus raíces en el judío, en el pueblo judío, pero ya acá se empezaba a institucionalizar. Después del año 70, ya con la iglesia, era en el que se debía comer el pan y tomar el vino para conmemorar la muerte y la venida del Señor, de lo que habla por allá es que en Primera de Corintios, 11:23 en adelante. Exactamente, ya lo hacían de una manera muy solemne y muy propio de ellos, porque ya estaban prácticamente organizados, como decíamos anteriormente, en la iglesia cristiana, y ya empezaban ellos a tener esas dos instituciones como sacramento. Sí, señor. El bautismo La y cena. la Santa Cena. Que inclusive la cena era algo muy bonito porque todos se reunían, como que todos llevaban allá y compartían Pero al principio. al principio. Sí, o sea, ese era como la parte Esencia, esencial y bonita de ese momento. Pero después empezó como a desviar y fueron cuando se presentaron abusos. Sí, sí. Ahí fue cuando Pablo dijo, no señor, y tuvo que llamarle la atención y decirles a Corinto por abusos que habían resultado de ese método que él ya había observado. Entonces dijo, no señor, esa no va a ser la cena del Señor así. Y vea, muy importante eso. Y mire, cómo era ya el rito, cómo era el servicio de la época. Sí, señor. Miren, ellos leían pasajes del Antiguo Testamento. Es decir, tomaban un texto del Antiguo Testamento y también tomaban otro texto ya del Nuevo Testamento. Sí, señor. De las cartas apostólicas y de los evangelios. Y mire qué importante, se entonaban los salmos bíblicos y cristianos de la época relacionados con la palabra que se estaba enseñando. Si estaban enseñando por vía de ejemplo el amor de Cristo en la cruz, pues hacían y escuchaban música también muy relacionada con el servicio. Me parece muy importante eso porque se decía también que la diferencia de las oraciones, ¿no?, con los cristianos, que se hacía de una forma espontánea. Es Sí, decir, era muy diferente las oraciones en la iglesia a las que hacían los judíos. Por ejemplo, exactamente. pues ya hubo como un cambio ahí porque ya se hacían como de forma, como dice el doctor, espontáneas, era como hablar de verdad con Dios. Hablar y no con Dios. tanto. Sí, ese era la... Entonces, mire, amados radioescuchas, ya se nos agotó el tiempo, pero lo que queríamos era hacer énfasis en cómo era el rito de la época, cómo era el servicio. Estudiaban las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, las del Nuevo, tomaban la Santa Cena, ya estaba la persona bautizada y entonaban salmos Sí, señor. para alabar al Señor, y también se daban los momentos de adoración, oración y alabanza al Creador. Así es. Y ahí para finalizar este periodo, pero es importante decir que esta iglesia también fue una iglesia que donde iba era una iglesia fuerte, era una iglesia activa, una iglesia creciente, era una iglesia que donde iba como que impactaba precisamente por eso, por esa fe tan puesta en el Cristo como su Señor y Salvador, que por eso también el Imperio Romano tuvo como temor de la iglesia. Sí, qué bueno eso, y por el testimonio de esos creyentes. Sí, señor. Esa firmeza, esa seguridad, esa obediencia a las Sagradas Escrituras, hacerse sentir que eran diferentes a los demás. Carlitos. No, sí, estoy de acuerdo con Uriel, lo que decía don Juan, es que pues la iglesia, qué bonito fuera que la iglesia de ahorita fuera fuerte, activa, creciente y levantada a dominar a todos los ámbitos, pero no solo el Imperio Romano, sino todos los ámbitos, pero no en esas discusiones, en esas peleas, en eso, sino que sea activa y fuerte para predicar la palabra del Señor como se hacía en ese tiempo. Así es. Bueno, amados radioescuchas, se nos agotó el tiempo. Dios los bendiga, amados radioescuchas. Hasta otra oportunidad. Bendiciones. Que estés muy bien.